El trailero y las almas del norte ora. Déjame contarte con más detalle, carnal. Desde que tengo memoria, siempre he sido bien chingón pa' manejar. No es por echarme flores, pero desde chamaco tenía ese don, esa magia en las manos. De morro me la rifaba en las pistas locales de mi rancho. El asfalto y yo éramos uno mismo. No había quien me ganara en las rectas o en las curvas cerradas. De hecho, me hice famoso en mi tierra y hasta gané algunos campeonatos nacionales. La gente venía de todos lados solo para verme correr. Pero, como dicen, no todo en la vida es miel sobre hojuelas. En una de esas carreras, me llevé un chingadazo bien feo contra la barrera. El carro quedó hecho pedazos y yo, aunque salí vivo, quedé bien raspado y adolorido. Los doctores me dijeron que tenía que descansar, que ya no podía forzar mi cuerpo como antes. Fue un golpe duro, te lo juro. Pensé en dejar todo y regresar a la vida tranquila de mi pueblo, pero el amor por el volante era más fuerte que cualquier otra cosa. Así que, después de meditarlo un buen rato, decidí que si ya no podía correr en las pistas, al menos podía seguir manejando. Fue entonces cuando me hice trailero. Y déjame decirte, no me arrepiento ni tantito. La neta, siempre he disfrutado de la libertad que te da estar en la carretera. Me relaja escuchar mis rolas favoritas, esas que me recuerdan mi juventud y mis tiempos de gloria. Y ni se diga del paisaje, ver cómo cambia el mundo mientras avanzas, desde el amanecer en la sierra hasta el atardecer en la costa. Es una sensación que no cambio por nada. Un día, mientras estaba echando la chamba, el jefe me llamó a su oficina. Con su cara seria de siempre, me soltó que tenía una misión especial pa' mí. Tenía que llevar un cargamento, pero no uno cualquiera, sino uno bien importante, a un pueblito bien escondido en el norte, casi pegado a la sierra. Me dio curiosidad y le pregunté qué tenía de especial ese encargo, pero él solo me dijo que era prioritario y que confiaba en que yo era el indicado para la tarea. Pero chale, apenas salí de la oficina, y los compas, al saber a dónde me dirigía, comenzaron a soltar las historias de terror. Me decían que esa carretera pa' llegar al pueblito estaba bien embrujada, que muchos camioneros evitaban pasar por ahí, especialmente de noche. Contaban leyendas de almas en pena que se aparecían en plena carretera, haciendo que los conductores perdieran el control. Y no solo eso, decían que, si ponías atención, escuchabas gritos desgarradores que te ponían la piel chinita, como si vinieran de otro mundo. La neta, yo siempre he sido escéptico con esas cosas. Pensé que eran cuentos PA, asustar a los nuevos, o PA, hacer la plática más amena en las noches de cantina. Así que, medio incrédulo y con una sonrisa burlona, decidí echarme la vuelta. ¿Qué podría salir mal?, pensé. Si algo he aprendido en mis años en la carretera es que los miedos están solo en la mente, pero vaya que estaba por descubrir que no todos los cuentos son solo invenciones. Todo comenzó de maravilla. El sol brillaba chido y yo iba con todo el flow en mi trailer, sintiéndome el rey de la carretera. Pero carnal, justo cuando pensaba que sería un viaje tranquilo, el cielo se empezó a pintar de un gris oscuro. En un parpadeo, las primeras gotas comenzaron a caer y en chinga se armó una tormenta cabrona. No mames, parecía como si el cielo estuviera bien encabronado, porque el agua caía a cántaros y la visibilidad se fue al carajo. A duras penas lograba ver el asfalto. Y justo en ese clima de película de terror, en medio de la lluvia y el viento, empecé a percibir unas sombras bien extrañas a la orilla de la carretera. No te miento, compa, parecían siluetas de personas, pero no había ni un alma en kilómetros a la redonda. Me preguntaba si eran efectos de la lluvia o si de verdad estaba viendo esas cosas. Pero lo que sí me sacó un buen susto fue cuando mi estéreo, que ni estaba prendido, comenzó a sonar de la nada. Y no era cualquier rola, sino música bien viejita, de esas que escuchaban nuestros abuelos en sus fiestas, cumbias y boleros que te transportaban a otra época. Me quedé de a 6 sin saber qué hacer. ¿Serían las historias ciertas? ¿O solo estaba alucinando con el cansancio y el clima? Lo que sí sabía es que tenía que llegar a mi destino y no dejarme vencer por el miedo. Cuando llegué al pueblito y entregué el cargamento,
Me fui directo a una cantina PA, echarme un tequilazo y calmarme. El cantinero me vio y soltó una risa. Tomaste la carretera vieja en plena tormenta, ¿verdad? No eres el primero que llega aquí con esa cara de espanto. Yo solo sonreí, brindé con él y me prometí nunca volver a pasar por esa carretera, aunque me pagaran el doble. No manches, qué susto. El camionero y la carretera misteriosa. Reglas para navegar lo desconocido. Durante más de 10 años, me la rifé como trailero en una empresa. Pero un día, platicando con mi cuate Jake, quien chambeara en otro lado, me cayó el 20 de cuánto le estaban soltando por el mismo jale. Chale. La lana que él se embolsaba en comparación con la mía era una verdadera feria. Así que sin pensarlo mucho, le pedí que me echara la mano para entrar a su empresa. Me citaron para una entrevista bien rara, diferente a cualquier otra que haya tenido. Ahí me salieron con cada pregunta. Oye, ¿alguna vez has dejado botado tu tráiler en la carretera? ¿Te da mello la oscuridad? ¿Eres muy apegado a la Virgencita o algo así? Pero bueno, al final del día me dieron chamba. Y pues aquí estamos, echándole ganas. Mi nuevo trabajo consistía en transportar carne seca a un pueblo remoto, y por razones que la empresa no explicó, los viajes debían realizarse exclusivamente de noche. Me adapté rápidamente gracias a mi experiencia previa y al atractivo salario. En mi primer rol, Jake me dijo: «Cuate, te voy a pasar un caminito bien chido, pero ponte trucha porque es medio enredoso». Y no tardó en mandarme un mensajito de voz bien clarito con todo lo que tenía que hacer. «No vayas a confiar en el GPS, carnal. En esa brecha no jala», me advirtió. Al darle play al mensaje, me quedé con el ojo cuadrado, porque el vato me soltó una lista de reglas que ni mi abuelita cuando me mandaba a la tienda. Algunas de estas reglas eran bien específicas, como: si ves un burro blanco al lado de la carretera, no le piques las luces. No te pares en la tiendita del kilómetro 23, aunque te mueras de sed. Y si escuchas música de banda en medio de la nada, no le subas. Mejor apaga el radio. Órale, pensé que estaba a bromas, pero con la cara seria de Jake supe que iba en serio. Así que me aprendí las reglas de PAPA y me lancé a la aventura. Y vaya que era cierto lo que decía. Esa ruta tenía sus misterios, pero con las indicaciones de Jake todo salió chido. Algunas de estas reglas eran: a pesar de lo extraño que sonaban esas reglas, pensé, bueno, si Jake las dice, por algo será, y decidí no hacerme del rogar y seguir todo al pie de la letra. A medida que avanzaba en el camino, me di cuenta de que no estaba en una ruta común y corriente. De repente, en medio de la noche, unas luces comenzaron a parpadear desde el monte, como si alguien estuviera mandando señales con una linterna. Luego, mientras iba a toda marcha, juraría haber visto figuras paradas en medio de la carretera, que desaparecían justo cuando estaba a punto de alcanzarlas. Por si fuera poco, en ciertos tramos empezaba a escuchar ruidos que parecían venir del aire, como susurros o lamentos que no podía explicar con nada que conociera. En más de una ocasión sentí escalofríos y la tentación de dar la vuelta y buscar una ruta diferente, pero recordaba las palabras de Jake y me repetía: sigue las reglas, sigue adelante. Y así lo hice, confiando en que esas instrucciones eran mis salvavidas en esa travesía. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, vi las luces del destino al que me dirigía. Al llegar, respiré aliviado, agradecido de haber seguido al pie de la letra las indicaciones de mi amigo y de haber salido ileso de esa ruta misteriosa y desafiante. Al reflexionar sobre esta experiencia, no puedo evitar preguntarme qué secretos oculta esa carretera y por qué la empresa insiste en transportar la carga de noche. Sin embargo, una cosa es segura: seguir las reglas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cada vez que cruzaba esa carretera, había algo en el ambiente que me decía que había más de lo que se veía a simple vista. Un día, al terminar una de mis entregas, decidí quedarme en el pueblo cercano para descansar y, de paso, hacer algunas preguntas. Me hospedé en un pequeño hotel de carretera, cuyo dueño, don Ernesto, era un hombre mayor con arrugas que contaban historias en su rostro. Después de cenar,
Me senté con él en el lobby, donde empezamos a charlar sobre la vida y eventualmente sobre la carretera en cuestión. Don Ernesto, con una mirada lejana, me contó que esa carretera se construyó sobre antiguos caminos que usaban los pueblos originarios de la región. Habló de leyendas que contaban sobre eventos sobrenaturales, espíritus errantes y maldiciones que caían sobre aquellos que no respetaban las tradiciones del lugar. Según él, la carne seca que yo llevaba tenía un significado especial para el pueblo, pues era una ofrenda a los espíritus para mantener la paz y el equilibrio. A medida que escuchaba sus historias, entendí la importancia de las reglas que Jake me había dado. No eran simples precauciones para un viaje seguro, sino rituales que debían ser seguidos al pie de la letra para no perturbar a los espíritus del lugar. Al día siguiente, agradecí a don Ernesto por compartir sus relatos y continué con mis entregas, pero con una nueva perspectiva y un profundo respeto por la historia y las tradiciones del lugar. Con cada viaje, no solo llevaba carne seca, sino también un pedazo de la rica y misteriosa historia del pueblo y sus antiguos caminos. Un día, en uno de mis descansos, visité una biblioteca local en busca de registros históricos. Me encontré con recortes de periódicos que hablaban de desapariciones misteriosas en esa carretera, datando desde hace varias décadas. También había relatos de personas que afirmaban haber visto apariciones y luces extrañas en la noche. Mi investigación me llevó a un viejo residente del pueblo, don Ernesto, quien había vivido allí toda su vida. Con cierta reticencia, accedió a compartir conmigo lo que sabía. Me explicó que el pueblo solía ser próspero gracias a una mina cercana, pero un día, un accidente en la mina sepultó a varios mineros. Desde entonces, el lugar fue considerado maldito y la mayoría de los residentes se mudaron. Los que se quedaron, incluido don Ernesto, aseguraban que las almas de los mineros aún rondaban la carretera, buscando el camino de regreso a sus hogares. Al preguntarle sobre la carne seca, don Ernesto me dijo que era una tradición del pueblo ofrecerla en un ritual anual para aplacar las almas de los mineros y garantizar la seguridad en la carretera. La empresa para la que trabajaba, al parecer, estaba profundamente involucrada en mantener esta tradición. Al regresar a la empresa, decidí confrontar a mi jefe sobre lo que había descubierto. Para mi sorpresa, no negó nada. Me explicó que la empresa había asumido la responsabilidad de mantener la paz en la carretera y que a cambio, el pueblo les concedía ciertos privilegios comerciales. Las reglas que Jake me había dado eran esenciales para garantizar que la entrega de la carne seca se hiciera sin interrupciones. Las historias que don Ernesto me compartió resonaban en mi mente cada vez que iniciaba un nuevo viaje. Los lugareños, al darse cuenta de que yo era el trailero que cruzaba la carretera con regularidad, comenzaron a saludarme con un respeto silente. Algunos incluso me traían amuletos y talismanes para protegerme, mientras que otros me contaban sus propias experiencias y relatos sobre la carretera, añadiendo capas de profundidad al misterio. En una ocasión, una anciana del pueblo me detuvo y con una voz temblorosa me dijo que su abuelo había sido uno de los primeros en cruzar esa ruta y que había desaparecido durante semanas solo para regresar con una mirada perdida y sin poder articular palabra alguna. Me contó que había secretos en la carretera que ni siquiera las reglas de Jake podían proteger y me recomendó siempre llevar una vela blanca encendida en la cabina, como símbolo de luz y guía en la oscuridad. Cada recorrido se convirtió en una aventura, una mezcla de miedo y fascinación. A veces, en las noches más oscuras, cuando la neblina cubría todo a mi alrededor, sentía la presencia de algo más, una energía que me observaba desde las sombras, pero siempre me aferraba a las reglas y a los amuletos que los aldeanos me habían regalado, confiando en que me protegerían de cualquier mal. La carretera se convirtió en una parte esencial de mi vida, y a pesar de sus misterios y peligros, me enseñó el valor de la tradición, el respeto por lo desconocido
y la importancia de la comunidad. Aunque sabía que había cosas que jamás comprendería del todo, también sabía que, mientras honrara las reglas y las historias del lugar, la carretera me permitiría seguir mi camino.